El comportamiento de la inflación en las diferentes regiones de Colombia. La información está basada en el índice de precios al consumidor que mide la variación de los precios de la canasta familiar, bienes y servicios, en un lapso determinado, lo cual está controlado por el Banco de la República de Colombia. El Departamento Nacional de Estadísticas DANE presentó el informe consolidado del índice de precios al consumidor correspondiente al 2020, que fue el 1.61%, mientras que en el 2019 fue del 3.80% a mes de octubre del 2021. La educación registró una variación de menos 7.02%, cuando en el 2019 había sido del 5.75% y se convirtió en el principal factor que presionó a la baja inflación. Según el DANE, esto se debió al debilitamiento del ingreso de los hogares para los gastos de educación. También aseguró que medidas del gobierno en materia de servicios públicos domiciliarios para ayudar a las familias más vulnerables, así como la eliminación temporal del IVA, planes de telefonía celular, el IMP, consumo a hoteles y restaurantes y los días sin IVA fueron factores que ayudaron a generar una baja inflación. Para el director de estudios económicos del Grupo Bolívar, cuando hay recesiones la inflación cae, y al ser el 2020 la peor en la historia de Colombia, el indicador también bajó. Asegura que ante la crisis los empresarios no pudieron subir los precios y también hubo otro elemento adicional relacionado con la pandemia en decisiones que tomó el gobierno, como la eliminación del impuesto al consumo en hoteles y restaurantes, la congelación de tarifas de servicios públicos. Conclusiones y recomendaciones. En conclusión, los efectos de la inflación en una economía son diversos y pueden ser tanto positivos como negativos. Los efectos negativos de la inflación incluyen la disminución del valor real de la moneda a través del tiempo, el desaliento del ahorro y de la inversión debido a la incertidumbre sobre el valor futuro del dinero, y la escasez de bienes. Los efectos positivos incluyen la posibilidad de los bancos centrales de los estados de ajustar las tasas de interés nominal con el propósito de mitigar una recesión y de fomentar la inversión en proyectos de capital no monetarios. La inflación de los productos de primera necesidad obliga a las personas de bajos recursos a reducir sus porciones diarias y contribuye a un país más pobre, donde los únicos que reinarán son las personas con poder adquisitivo más amplio, y esto mientras dure el flujo de dinero. Aparte, al no haber consumo, muchas empresas quedarían en recesión, lo que la gran mayoría tomarían la decisión de cerrar o migrar hacia otro país. Comportamiento del desempleo en las diferentes regiones de Colombia. En promedio, desde el inicio de la década hasta el 2018, la tasa de desempleo en Colombia fue de 9.8%, siendo precisamente el 2010 el año que registró el índice más alto de ese periodo, con una cifra del 11.8%. Luego la tendencia fue a la baja, dado que en el 2011 la tasa llegó al 10.8%, la del 2012 al 10.4%, la del 2013 al 9.6%, la del 2014 al 9.1% y la del 2015 a 8.9%. No obstante, a partir del 2016 el panorama cambió y el desempleo volvió a subir hasta llegar al 9.2% ese año, seguido por un alza que alcanzó el 9.4% en el 2017 y un 9.7% en el 2018. Lo anterior se ha dado, según Iván Jaramillo, el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, como resultado de la desaceleración económica que empezó a sufrir el país desde el 2015. Después, en el 2019, el comportamiento del desempleo se mantuvo al alza durante todo el año, y entre enero y noviembre, que corresponde al último reporte entregado por el DANE, la cifra promedio fue del 10.6%. De modo que, según Jaramillo, la teórica recuperación y crecimiento económico no ha logrado traducirse en recuperación del empleo
para estar alineados con el promedio de desempleo de América Latina y el Caribe del 7.8%, señaló el académico. Así las cosas, se espera que la cifra del año completo en el 2019 se mantenga cercana a los 11 primeros meses, siendo la más alta desde el dato del 10,4% del 2012. Sin embargo, cabe la posibilidad que el promedio del año completo baje ligeramente, puesto que diciembre suele tener un efecto estacional positivo en el que se contrata más gente para trabajos de temporada por el aumento en el consumo que genera las festividades. Esta situación podría oscilar entre el 0.5 y el 1% en los mejores casos. No obstante, el pico podría no haber sido tan alto como en otros años, como un efecto colateral del paro y otros factores particulares que se registraron en los meses anteriores, según opinó Adriana Camacho, experta laboral en la misma institución educativa. En cuanto a las perspectivas para el 2020, Adrián Galati, consultor del Banco Mundial y profesor de la Universidad Javeriana, señaló que lo más probable es que el panorama del desempleo sea similar este año y se mantenga en 2 dígitos, aunque llegara peor, llegaría a un máximo del 11%. Según Galati, a menos de que la economía crezca más del 4% este año, un crecimiento del 3.5 o 3.6% no sería suficiente para empujar el desempleo a la baja. Además, hay que considerar que la proporción de ocupados en Colombia va a la baja y que el aumento del salario mínimo en 6% pone en entredicho la generación de nuevas vacantes. Conclusiones y recomendaciones. El gobierno puede influir o controlar la economía mediante los impuestos y el gasto, ya que es una de las fuentes de ingresos más importantes de un Estado. En este caso, una de las alternativas es que al tomar la decisión de bajar los impuestos, las personas tendrán más dinero disponible para consumir en el mercado y aumentar el ahorro. Para poder llegar a este equilibrio, se debe tener en cuenta qué tan progresivas sean los impuestos en un país y que se cobren de manera correcta, sin evasiones. Las inversiones y los gastos públicos dependen en gran parte de los recursos que ingresan mediante los impuestos, y esto beneficia a la ciudadanía, ya que genera empleo para cargos administrativos, proyectos productivos o de infraestructura. Una demanda garantizada se da cuando la gente tiene empleo y dinero para consumir, pero hay que tener presente que si el Estado gasta más recursos de los que genera, estará en una situación de déficit que trae como resultado endeudarse o hacer recortes de personal, y esto genera desempleo y efectos negativos para la economía. Los bancos centrales pueden influir o controlar el nivel de inversión modificando las tasas de interés y la oferta monetaria. Cuando la tasa de interés es alta, baja la demanda en la solicitud de créditos, ya que se termina pagando mucho más por él. Por otro lado, cuando la tasa de interés es baja, sube la demanda, ya sea para consumo o inversión, pero esto trae como causa una inflación, ya que se aumenta la inversión y se aumenta el gasto público. Mercado de bienes y mercado de dinero. El mercado de bienes y el mercado de dinero son segmentos que hacen parte de los mercados financieros, llevando mucho tiempo dentro de la economía de los países. Son esenciales para mantener el equilibrio de los mercados, teniendo en cuenta las necesidades de los ofertantes y demandantes. El mercado de bienes y servicios hace parte del estudio de la macroeconomía, la cual trata de estudiar el comportamiento y la interrelación de los mercados más importantes, entre los cuales se encuentran el mercado de bienes y el mercado de dinero. Partiendo de esto, el mercado de bienes es el medio por el cual se compran y se venden bienes como lo son la ropa, los alimentos, los electrodomésticos, entre otros.
además pues de servicios de salud y servicios educativos, entre otros. Bueno, este mercado de bienes trata primordialmente de analizar el comportamiento del mercado por medio de variables agregadas, pues entre las cuales se encuentra la oferta agregada, la cual pues es la totalidad de bienes y servicios que producen y venden las empresas en el mercado de un país, y la demanda agregada, que sería la totalidad de bienes y servicios que son demandados en un país. Los niveles de precios en el que se representan el nivel general de los precios promedio de los bienes y servicios que se compran dentro pues, de un país, el nivel de producción, que sería donde se mide la totalidad de bienes y servicios que producen en un país durante un periodo dado. Debido al análisis que hace este mercado, es realmente importante para cualquier economía, dado que refleja el nivel general de precio y el nivel general de la producción de un país. Bueno, pues esto es positivo para cualquier país, pues porque el nivel de producción de los países puede crecer y el nivel general de los precios se puede mantener estable. Por otra parte, en el mercado de dinero se trata de negociar instrumentos financieros de gran liquidez y vencimientos cortos. Dentro de este mercado es importante el intercambio de activos financieros que tengan un plazo de amortización corto. Dentro de este mercado entran todo lo correspondiente a certificados negociables de depósito, aceptaciones bancarias, letras del tesoro, papel comercial, pagarés municipales, fondos federales y también pues, los acuerdos de recompra. En el mercado de dinero se considera un lugar seguro para poner dinero, pero existen riesgos en el mercado de los cuales se debe ser consciente, como el impacto que pueden tener pues esto porque el mercado de dinero es a corto plazo. Estos mercados son pilares fundamentales de la economía de los países en general, ya que pues, regulan y organizan las actividades económicas que se llevan a cabo. Además, la actividad económica es la principal, ya que es la que conecta a las sociedades, permitiendo conocer datos y elementos esenciales dentro de la economía global. Otro factor muy importante de estos mercados es que comprenden políticas económicas que entienden leyes de mercado, mantienen controlado y dominado el estado financiero para evitar crisis y situaciones de emergencia, entre otras cosas. Hoy vengo a hablarles de la curva LM. La curva LM muestra las situaciones de equilibrio entre la oferta y la demanda. En el mercado monetario, se considera que cuanto mayor es el nivel de producción y renta, mayor es la demanda de dinero, y cuanto mayor es la demanda de dinero, mayor tiende a ser el tipo de interés. De ahí que la LM tenga una pendiente positiva. Cuando tiende una pendiente positiva, dado que existe una relación positiva entre el nivel de renta y la demanda de dinero, si el nivel de renta sube para una misma tasa de interés y para una misma oferta monetaria rígida, el público demanda más dinero para realizar más transacciones. Por tanto, para que haya equilibrio en el mercado monetario y el tipo de interés tiene que subir. Un ejemplo de curva LM es si el Banco Central reduce la oferta monetaria, suponiendo estabilidad de precios. En consecuencia, y para satisfacer la educación del modelo, el tipo de interés subirá. Este provocará que el coste del endeudamiento sea mayor y las inversiones de los agentes económicos del país sean más gravosas. Por tanto, la caída de la inversión se traducirá en una reducción del nivel de venta, enfriando así el ciclo de la economía. Bueno, vamos a hablar sobre la curva IS. Entonces, bueno, pues para llegar a este tema, pues considero que pues es importante tocar el tema del circuito económico, ya que todos estos factores pues alteran el equilibrio de nuestra curva. Entonces, tenemos nuestro circuito económico, en donde vamos a encontrar entonces hacia este costado
el factor de las familias, las empresas, de las cuales las empresas nos generan una oferta. Esta oferta ya puede ser, no sé, bienes, en servicios, pero de estas ofertas las familias vamos a tener una demanda. Para poder acceder pues a estas ofertas es necesario pues generar como tal una retribución de la cual pues va a ser económica. Para poder llegar a esta retribución económica pues las familias también necesitan tener como tal un recurso. Ese recurso lo vamos a encontrar por medio del factor de producción. Este factor de producción lo podemos, digamos que, tener mediante, bueno, un terreno, ¿sí? El trabajo, o por medio de un capital. Por medio pues de trabajo vamos a tener entonces una remuneración por medio de un salario. Si es por medio de un terreno vamos a generar entonces un ingreso por medio de una renta, y si es por medio de un capital pues vamos a tener un ingreso gracias a unos intereses y unas ganancias. Basándonos en esto pues vamos a tener una ecuación muy sencilla. Digamos que leyendo de cierta manera esta ecuación vamos a tener entonces que los ingresos en esta parte de la familia van a generar un consumo, y parte de esos ingresos van a ser de un ahorro. Las empresas, que también generan ingresos y también generan consumos, van a tener entonces hacia este costado unos consumos, y también parte de su ingreso va a ser hacia una inversión. Si la igualamos, entonces vamos a generar por acá la cancelación de los consumos y vamos a tener entonces una IS, ¿sí? Teniendo pues de esta manera pues una economía ciertamente en equilibrio. Pienso yo que a veces no entendemos cómo funciona todo este ciclo de utilización, y es importante entender este equilibrio, ya que en muchas ocasiones no somos conscientes de esto. Podemos realizar, digamos, un aporte también desde este costado que charlamos por parte de la familia. Aquí en este costado tenemos entonces un ahorro que podemos tener por medio, no sé, de una entidad financiera, haciendo que esa entidad financiera tenga de pronto más recursos para realizar préstamos hacia las empresas, y esta pueda generar como tal un préstamo y tener así más fondos para generar inversión. Al tener más inversión pues vamos a tener de cierta manera más producción, más generación de empleo, mejorando pues nuestra curva, ¿sí? Dependiendo también pues de la tasa de interés por los cuales se genere. Entonces pienso que con esto es un poco más fácil entender nuestra curva, y vamos a contar entonces acá con nuestra fórmula de cierta manera, en donde vamos a estudiar diferentes funciones. Vamos a tener acá un consumo, vamos a tener una inversión, vamos a contar con un gasto, las exportaciones y las importaciones. Esta curva, digamos que está organizada, mencionadas, pues va a depender de la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, como se muestra acá, vamos entonces a tener una curva pues siempre hacia este costado de la parte IS, una curva descendente, ya que pues su producción va digamos que tenderá a disminuir. Aquí vamos a tener algo que afecta de cierta manera, que es la política económica. Y sobre todo esta política económica nos afecta la IS en la política fiscal. Esta tiene dos enfoques: el enfoque expansionista y el enfoque contraccionista. El contraccionista pues no nos va a permitir la expansión de la economía, ya que está, bueno, no sé, por ejemplo, el gobierno no va a tender a hacer inversiones, va a subir impuestos y va a generar que digamos que la compra y todo su consumo baje. La expansionista pues va a promover como tal la expansión de la economía, su movimiento va a ser más hacia la parte derecha, y la contraccionista hacia la parte izquierda.